Estamos de regreso aquí en DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, recordando las imágenes de lo que fue APEC 2022. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá hoy al presidente de Indonesia, Joko Widodo, con quien busca reforzar los lazos para hacer un contrapeso a la influencia china en el sudeste asiático, según adelantaron algunos funcionarios de la Casa Blanca. En el encuentro, que servirá de antesala a las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2023 esta semana en San Francisco, los ministros de Finanzas de los 21 miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se reunirán entonces por segundo día en San Francisco antes de la cumbre de los líderes que se desarrollará entre el 16 y el 17 de noviembre. Para hablar sobre lo que se espera de esta reunión, tomamos contacto a esta hora con Jorge Jaine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, experto también específicamente en el gigante asiático. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. Un gusto hablar contigo, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Primero, cuéntenos qué es lo que podemos esperar de esta APEC 2023 con sede en San Francisco. A ver, yo creo que una de las cosas más interesantes que podemos esperar es algo que en realidad no tiene que ver con la reunión de APEC mismo, sino que es algo que se va a realizar por el lado, podríamos decir, que es la reunión entre el presidente Biden y el presidente Xi. Ellos solamente se han reunido en persona una vez desde que el presidente Biden asumió y después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, es especialmente significativo que se reúnan y que puedan conversar. La verdad es que hasta hace un par de semanas ni siquiera había certeza que el presidente Xi fuese a San Francisco a la cumbre de APEC. Pero ahora ya es oficial, va a ir y por lo tanto hay mucho en juego, porque lo que ambos presidentes tienen que hacer es bajar un poco el diapasón de las tensiones que ha existido entre China y Estados Unidos, seguir conversando, ver forma cómo pueden enrielar de mejor manera la relación. El canciller chino Wang Yi estuvo recientemente de visita en Washington, lo que también fue visto como algo positivo, y en los últimos meses 4 miembros del gabinete del presidente Biden han visitado Beijing. De manera que hay señales que son bastante alentadoras respecto a una posibilidad de bajar un poco las tensiones entre Washington y Beijing. Yo creo que ese es el primer punto. ¿Y cómo, perdón, Jorge, una pregunta, ahondando sí. en ese punto, ¿cómo se puede explicar que en paralelo, por ejemplo, Estados Unidos informe reuniones con Indonesia u otros líderes para lo que señalan bajar la influencia de China en diversas áreas? ¿Cómo puede uno explicar esa intención, por una parte, que tendría efectivamente Estados Unidos de reunirse con Xi y bajar las tensiones entre ambos, pero al mismo tiempo estar difundiendo estas otras reuniones que tenderían a seguir marcando hegemonía? Sí, eso es una gran pregunta. Yo creo que acá es importante entender que este es un juego de ajedrez que se lleva a cabo en varios tableros. Uno de los tableros es el de la relación entre China y Estados Unidos propiamente tal. Pero otros tableros son lo que tiene que ver con todos los esfuerzos de Estados Unidos, por ejemplo, por marcar su presencia en lo que ellos llaman el Indo-Pacífico, a diferencia del Asia-Pacífico que hablábamos antes. De manera que eso es parte del juego. Como digo, son varios tableros en los cuales esto se lleva a cabo. Perfecto. El segundo punto, entonces, usted me señalaba, Jorge. Sí, el segundo punto creo yo que es importante que APEC recupere el protagonismo que alguna vez tuvo. Tenemos que tener presente que APEC, la verdad, que ha estado un poco en decadencia. Todo el impulso al libre comercio que APEC tradicionalmente le dio. Y no nos olvidemos que este es el 30º aniversario, son 30 años de que APEC tuvo su primera reunión en la cumbre. Su primera cumbre fue el año 1993, de manera que es todo un hito. Primera vez que Estados Unidos hace de anfitrión desde el año 2011. De manera que hay varios temas ahí presentes. Y yo quisiera recordar que Chile, el año 2019, a última hora, se echó para atrás, arrugó y no realizó la cumbre de APEC que suponía que realizara en noviembre de ese año. Es bien importante señalar que que el gobierno chileno está entusiasmado en que eso se produjera, porque además iba a haber un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, efectivamente, pero que el estallido social no solamente baja la COP27, que se realizaría en ese contexto también en Chile, sino que baja el encuentro APEC. Ese es el marco en el que se da efectivamente la postergación o definitivamente la suspensión de la realización de APEC en Chile. Exacto. Y quisiera subrayar lo siguiente, que es una cosa muy extraña. Normalmente, y así ocurrió con la COP, desde luego, pero también con otras cumbres, cuando un país se echa para atrás
lo que normalmente ocurre es que se reprograma la cumbre y se realiza en otra parte, en un tiempo prudente después. En el caso de APEC, y a mí me parece que esto da una señal de la crisis por la cual ha estado enfrentando APEC, no ocurrió nada, no se hizo. Sencillamente la cumbre del año 2019 no se realizó, no pasó nada. Entonces yo creo que tenemos un problema. El ímpetu que APEC alguna vez le dio al libre comercio en el Asia-Pacífico ha ido bajando. Hoy día fuertes tendencias proteccionistas, todo el afán que había por aumentar los flujos de comercio entre las Américas y Asia también ha ido bajando. Entonces yo creo que ahí APEC tiene un desafío grande, porque si no va a seguir perdiendo protagonismo. Y el tercer punto, naturalmente, es el aporte que puede hacer Chile. Chile, yo creo que después de esa arrugada que tuvimos el año 2019, tiene que recuperar protagonismo. Para Chile, APEC siempre ha sido muy importante. Chile ha planteado tradicionalmente lo que yo he llamado el ver la globalización como asianización, la importancia del Asia para el crecimiento y las exportaciones de nuestros países, todo lo que es el libre comercio. Chile es el país que más tratados de libre comercio ha firmado, y el Asia naturalmente es fundamental. Un 60% de las exportaciones de Chile van al Asia, un 40% van a China. Entonces yo creo que hay una oportunidad para que el presidente Boric replantee todo el tema de la importancia de seguir impulsando el libre comercio a través del Pacífico. Sí, Perú y Chile, de hecho, como lo teníamos ahí en pantalla recién, son los únicos países de Sudamérica que forman parte de este foro de 21 economías. Recordemos que son no países, sino que economías se le llama. Está Taiwán, está Malasia, Japón, México, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Rusia también. ¿Cuánto incide las tensiones entre China y Estados Unidos en estos momentos, en precisamente el estancamiento de APEC? Inciden mucho. Yo creo que, y acá hay dos temas que es importante tener presente. Por una parte está obviamente esto, lo que yo he denominado la Segunda Guerra Fría, que existe entre China y Estados Unidos, que obviamente es un aspecto que genera obstáculos y genera problemas. Pero también hay otro tema que a mí también me preocupa mucho, y que es el creciente proteccionismo que vemos nosotros en los países del norte, y particularmente en Estados Unidos. Estados Unidos ya no está firmando tratados de libre comercio, le ha impuesto importantes aranceles a China, y hay toda una tendencia a alejarse del libre comercio. Estados Unidos fue campeón del libre comercio por muchas décadas, y hoy día está abandonando ese papel. Entonces, eso también naturalmente está afectando todo lo que es el comercio a través del Pacífico. Bueno, esperemos entonces cuáles van a ser los resultados de APEC, que comienza el miércoles y se desarrolla hasta el viernes, pero también y en particular qué pasa con las bilaterales entre China y Estados Unidos, no solamente por la relación entre ambos, sino que también por el contexto en el que se está dando a raíz de los conflictos que estamos viendo también en otras partes del mundo, la guerra en Ucrania, lo que está pasando entre Gaza e Israel, que además también van a formar parte de las noticias que lleguen, porque en San Francisco al menos ya se han realizado manifestaciones en torno precisamente a este último hecho. Muchas gracias, Jorge Jaime, académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, experto de hecho en el gigante asiático en China, por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias, Lucía. Que tengan un buen día. Igualmente.